a favor de hacer una breve presentación. Adelante. Muchísimas gracias. Pues a nombre de las y los diputados de Movimiento Ciudadano, le doy la más cordial de las bienvenidas a un distinguido de la política nacional, a alguien que ha sido un ejemplo en este país de cómo se debe gobernar y que con su liderazgo nos inspira. También ha encabezado dignamente un papel de oposición que cuando ha sido necesario ha señalado las áreas de oportunidad en asuntos importantes, tal es el caso del fortalecimiento de las finanzas en las entidades federativas. Así es que para hablarnos de la relación entre estados y federación, atribuciones, concurrencia y pacto fiscal, recibimos a nuestro querido gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Bienvenido y es un honor presentarlo, gobernador. Contrario, Nayela, gracias por tus palabras y un gran honor saludar a las legisladoras y a los legisladores de Movimiento Ciudadano, a todos desde Guadalajara. Les mando un gran abrazo. Espero poder saludarlos en persona pronto, que el país salga rápido de esta circunstancia tan compleja que vivimos. Y agradezco y valoro mucho la oportunidad de platicar con ustedes en el arranque de este periodo, en el cual sin duda habrá muchos temas a los que estar atentos. Sin duda el Congreso será un espacio de debate muy importante a nivel nacional. No son pocos los temas que están en la agenda política o que se perfilan en la agenda política y por supuesto pues muchos de ellos más allá del impacto nacional que tienen y tienen inclusive también repercusiones específicas en la agenda del Estado de Jalisco. Yo primero que nada les quiero reconocer el trabajo que han hecho en esta primera etapa, porque el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano no solamente ha sido solidario con nosotros, con nuestro Estado, sino que ha sido un grupo ejemplar en términos de congruencia, en términos de su compromiso para defender la agenda legislativa que ustedes han presentado. Y de verdad, antes que otra cosa, mi reconocimiento a todas y todos ustedes. Incluso en cuestiones que han sido materia de debate, de polémica, creo que lo que hemos demostrado es que en este proyecto político se vale disentir, se vale tener una visión distinta en algún tema, pero que siempre buscamos la forma de transitar y de mantener una posición de congruencia con lo que fue nuestra oferta política en el pasado proceso electoral. Sin duda, una de estas agendas es precisamente la de revisar a fondo cómo se da la relación entre los estados y la federación. Y este tema pues ha ido adquiriendo una dimensión mayor en función de la lógica de gobierno que ha impulsado el presidente de la República. Creo que como hacía mucho tiempo no se veía, México ha entrado en una dinámica que en lugar de avanzar hacia el fortalecimiento de un auténtico federalismo, lo que se ha generado en este año y medio ha sido el reforzamiento de un modelo centralista, yo diría en su peor versión de la historia. Porque cuando este modelo era el que imperaba en el país, aunque ha sido sin duda la idea del federalismo más un asunto establecido en nuestras leyes y en el discurso que en la realidad, pero yo creo que nunca en la historia de este país se había visto un escenario en el cual se generara esta idea de que hay respeto, de que hay solidaridad y de que hay respaldo para las entidades federativas, cuando en la realidad lo que hay es literalmente una actitud de desdén, una actitud de desprecio y una actitud de cerrar las puertas a cualquier posibilidad de diálogo y de entendimiento, porque los estados de la República no estamos pidiendo dádivas, no estamos pidiendo limosna, no estamos pidiendo, como se dice, o no estamos planteando, como se dice, extender la mano para ver qué más nos dan. Lo que estamos planteando es que se ha llevado a las finanzas estatales y municipales a un punto en el que ya no vamos a aguantar mucho más. Simplemente la dinámica que hemos enfrentado en medio de la emergencia sanitaria nos ha generado a los gobiernos estatales una carga presupuestal que no teníamos contemplada y que no ha tenido una sola respuesta
puntual de la Federación de cómo se va a subsanar. Simplemente el ajuste presupuestal que ha significado para Jalisco ya rebasa los 3,000 millones de pesos. 3,000 millones de pesos que tuvimos que destinar a cosas que no estaban programadas, que hoy todavía tenemos una presión para el último trimestre del año. Simplemente les haría la reflexión de lo que estamos calculando nosotros que puede significar el gasto solamente de la compra de las pruebas que se tienen que realizar en el último trimestre del año, y más pensando en que podemos los estados, las entidades federativas, perfilar el regreso a clases gradual, el regreso a clases planificado en los próximos meses, y la necesidad que vamos a tener de seguir aumentando nuestra capacidad de muestreo. El simple hecho de poder programar en términos de carga presupuestal las pruebas representa en este momento para Jalisco la necesidad de buscar o de conseguir cuando menos 100 millones de pesos, que ya no tenemos, y que no tenemos tampoco ninguna posibilidad, porque ya así se dijo por parte del presidente de México, de tener un apoyo adicional para poder subsanar no solo los 3,000 millones que ya nos gastamos, sino lo que viene hacia adelante en medio de un escenario en el cual estamos tratando de reactivar la economía de nuestro estado, como lo está intentando todo el país, y al mismo tiempo seguir cuidando la vida y la salud de todos. Afortunadamente, valga el paréntesis y regreso ahorita al tema de el federalismo y la agenda del pacto, la revisión del pacto fiscal. Afortunadamente, Jalisco ha podido librar bien la emergencia sanitaria. Seguimos manteniendo niveles muy estables de ocupación hospitalaria. No hemos rebasado en nuestro estado el 30% de la ocupación de nuestros hospitales. Nos preparamos muy bien. Estamos con una infraestructura que se adaptó a tiempo, ya que las medidas que tomamos de prevención al inicio de la emergencia sanitaria nos permitieron apuntalar, mejorar, reforzar nuestra infraestructura hospitalaria, y esa capacidad que generamos nos ha permitido mantener como tope el 30% de ocupación de nuestros hospitales. Al mismo tiempo, se pudo estabilizar ya. Jalisco está cumpliendo 3 meses de haber iniciado su reactivación económica, y en estos 3 meses logramos contener la tendencia a la alza de manera acelerada del número de contagios, y hemos logrado estabilizar ya en este punto con más o menos el 85 o 90 casi % de la economía activada en nuestro estado. Ya nos quedan muy pocas actividades que están todavía cerradas o que no pueden entrar en operación. Con el 90% de la economía, ya con algunas medidas también que pudimos planear y organizar bien, pudimos abrir, por ejemplo, desde hace ya mes y medio, las playas de Puerto Vallarta, las playas de Jalisco, pero en específico Vallarta, sin tener un problema mayor en el puerto. Hemos ido pues avanzando bien, y ahora en el escenario de la reactivación económica, pues lo que estamos nosotros planteándole a la Federación es que tendría que haber un gran acuerdo para poder diseñar una ruta de trabajo en la que sumemos a la iniciativa privada, en la que generemos desde el gobierno federal un planteamiento de respaldo financiero para cuestiones muy puntuales. No se trata ni de condonar impuestos, ni de regalarle el dinero a nadie. Se trata de que el presupuesto público, de que el gasto público se convierta en una palanca fundamental de la estrategia de reactivación económica. Eso sería lo ideal, es decir, en todos los países el gasto público juega un rol, juega un papel en la reactivación económica. El problema es que esa idea de que el gasto público cumpla esa función nos le están dejando solo a los gobiernos estatales. Y es muy fácil, ¿no? Simplemente decir que los gobiernos estatales no se endeuden. Y la pregunta es, después de haber tenido que desfasar más de 3,000 millones tu presupuesto, de haber tenido que cancelar obras y proyectos que tuvieron que sacrificarse para poder cuidar la salud y la vida de todos, ¿qué otra ruta plantea el gobierno federal que no sea esa? Curiosamente, el debate sobre los endeudamientos en los estados, Hacienda, por cierto, acaba de registrar el crédito que contrató el gobierno de Jalisco hace un par de meses, una línea de crédito por 6,200 millones de pesos, porque lo hicimos correctamente, porque Jalisco mantiene un nivel de endeudamiento per cápita muy por debajo de lo que los estados más endeudados del país, entre ellos, por cierto, la Ciudad de México, porque es muy, muy sencillo. Cuando dices desde la Federación que no se endeuden los estados, yo hacía la pregunta hace unos meses, ¿qué pasa cuando uno revisa la situación, por ejemplo, de la Ciudad de México en el periodo de gobierno del hoy presidente de la República, cuando el presidente Fox le cerró la llave y no le permitió tener los apoyos que la ciudad necesitaba? Los niveles de endeudamiento en la Ciudad de México, solamente en ese periodo, en ese sexenio, fueron de alrededor de 14,000 millones de pesos. Y no necesariamente eso es algo malo, simplemente
los estados en el límite de su capacidad financiera, tenemos que buscar cómo entrarle para verdaderamente poder hacer del gasto público un motor de la reactivación, particularmente impulsando el sector de la construcción. Pero creemos que aún así es insuficiente. Y lo que estamos diciéndole a la federación, en este momento, particularmente el grupo de 10 gobernadores que hemos formado, lo que llamamos la Alianza Federalista, lo que le estamos planteando al gobierno federal es que tiene que haber un ejercicio de reconsideración integral de la orientación del gasto público para poder ver cómo vamos a enfrentar ese proceso de reactivación económica usando al presupuesto federal como una herramienta de impulso a esta estrategia. En ese sentido, lo que hemos tenido pues es una respuesta simplemente de no hay más dinero, de no se puede hacer mucho más. Y la pregunta entonces ahí que tenemos que hacernos es si de verdad no se puede hacer nada más, si la respuesta del gobierno federal es la federación no puede ceder dinero para los estados y para los municipios, la pregunta que habría que hacernos, elemental, es esta: ¿que el convenio de coordinación fiscal no es un ejercicio de voluntad de las entidades federativas como estados libres y soberanos? Estar en un convenio de coordinación no es un acto de voluntad, inclusive en el sector privado. Un convenio significa voluntad de las partes. Y lo que no se nos puede decir es que ese convenio es para aceptarse o para fregarse. Eso es lo que nosotros no podemos aceptar. Y nos parece, además, que los artículos de nuestra Constitución que plantean el arreglo fiscal, es decir, ¿cuál es el arreglo fiscal desde el punto de vista constitucional? Pues es lo que está establecido en el artículo 124, 73 y 131, pero particularmente el artículo 73 de nuestra Constitución, que vale la pena simplemente recordar que ha sido modificado 82 veces desde su creación, 82 modificaciones, y que si nosotros, les voy a poner el ejemplo de Jalisco para entender el tamaño del problema. Si nosotros nos fuéramos a hacer un cálculo así simple de cuánto le debería de entregar la Federación a Jalisco si se mantuviera el espíritu del arreglo fiscal original, el que dio origen al arreglo fiscal constitucional que hoy está, en teoría, cuando menos en el papel, vigente en el país, a Jalisco deberían de llegarle, por lo menos en ese modelo de arreglo, 7,000 millones de pesos adicionales. Con una pequeña consideración. Ese modelo de arreglo fiscal está basado también en definir cuál es el tamaño de la economía de cada entidad federativa. Se estima que Jalisco aporta el 7.1% del Producto Interno Bruto. Por aquí estoy buscando nada más mis papeles para no equivocarme. 7.1 del Producto Interno Bruto. Pero la realidad es que la economía de Jalisco es mucho más grande que eso. La economía de Jalisco, y es un asunto que tiene que ver particularmente con un problema de domicilios fiscales, es de un tamaño mucho mayor que no está registrado en términos de este ejercicio de contabilidad. Lo explico de esta manera. Nuestro estado tiene el aeropuerto número 3 y número 5 del país, pero el Grupo Aeroportuario del Pacífico factura en la Ciudad de México. Y lo que esos aeropuertos tan grandes generan no se contabiliza en el tamaño de nuestra economía. O pongo un ejemplo aún más claro. El tequila tiene denominación de origen en nuestro estado. Y las grandes tequileras de este país facturan en la Ciudad de México. Y lo que producen no se está contabilizando en el tamaño, en la economía, perdón, en la medición del tamaño de la economía de Jalisco. En realidad, si midiéramos el tamaño de la aportación real de Jalisco a la economía, nosotros estimamos que podríamos estar aportando hasta el 9% del PIB nacional. Y eso cambia por completo la lógica con la cual se debería de distribuir el presupuesto, porque al final de cuentas nadie cuestiona la idea de respetar el principio de subsidiariedad con los estados más pobres del país, con estados, por ejemplo, que hoy tienen la capacidad de recaudar de su presupuesto el 0.05% del presupuesto estatal. Así están cuando menos 10 entidades federativas del país. Si no les ayudamos a ellas, pues evidentemente la desigualdad, que por cierto no se ha podido corregir en términos regionales, seguirá creciendo y seguirá profundizándose. Nadie cuestiona el principio de subsidiariedad, pero lo que sí creemos es que en un modelo, en una estrategia de reactivación económica, aquellos estados que estamos llevando sobre nuestros hombros la carga de mover a la economía, tendríamos que tener una inyección de recursos perfectamente definidos hacia dónde estar orientados para poder hacer, insisto, del gasto público un motor de la reactivación de nuestras economías. Lo que estamos planteando y lo que planteamos en la última CONAGO
es que este ejercicio no se puede hacer en un acto protocolario para la foto, como es hoy, desafortunadamente, la CONAGO. Que este ejercicio de revisión tiene que hacerse, por supuesto, desde el Poder Legislativo y en la convocatoria a una convención nacional hacendaria. Eso que estamos planteando no puede responder, a eso que estamos planteando no puede responder el presidente, o bueno, sí puede porque lo hace, pero no debería responder, pues que vamos a ver si se convoca. Nosotros tenemos el derecho de poner sobre la mesa, como entidades federativas que somos parte de este arreglo fiscal, la necesidad de convocar a esa Convención Nacional Hacendaria. Si no se da un ejercicio de esta naturaleza, nos parece que no se habrá podido agotar un debate a fondo que nos permita recuperar los elementos, los pilares fundamentales del federalismo mexicano, particularmente en lo que se refiere a la distribución del presupuesto de México. ¿Qué queremos decir? Que necesitamos del apoyo del grupo parlamentario para llevar este tema como un asunto prioritario en el siguiente periodo ordinario de sesiones. Necesitamos levantar la voz desde la Cámara de Diputados para decirle a la Federación que no se puede seguir simplemente aplastando las agendas que surgen desde lo local, que nosotros queremos mantener la cohesión de la nación, que queremos mantenernos en el pacto fiscal, pero que eso no puede ser producto de una imposición, porque al final de cuentas, el llevar o iniciar una ruta de rompimiento del arreglo fiscal en este país traería, creo que, costos terribles para la nación. Evidentemente, las entidades federativas podríamos iniciar esa ruta, pero lo que hemos platicado, cuando menos los estados que hemos puesto esta agenda sobre la mesa, es que nosotros no queremos amagar con ese tema, que lo que queremos es simplemente insistir en la necesidad de convocar de inmediato a la Convención Nacional Hacendaria y revisar con profundidad dos asuntos centrales: el diseño de la fórmula para la distribución de los recursos, para evitar que se siga castigando a los estados que están produciendo más y los estados que se están esforzando por mejorar su recaudación y por generar más riqueza para el país. Y segundo, que la bolsa participable sea mayor, porque no se vale que la federación esté acaparando de esa manera recursos y que ahora ya, lo vimos el año pasado y seguramente lo vamos a ver este año, no solamente es limitando la bolsa de recursos o la bolsa participable del presupuesto público, sino además quitándole a los municipios y a los estados cualquier capacidad y cualquier margen de gestión bajo el argumento o la excusa de que antes o que durante muchos años hubo corrupción y complicidades entre algunos legisladores y gobernantes que cobraban moches y que usaban mal el recurso público. Ese puede ser un asunto a resolverse, a atenderse y a castigarse si es necesario, pero lo que no se puede es quitarle a los estados y a los municipios cualquier margen de maniobra y capacidad de gestión que hoy tiene literalmente a los gobiernos locales, los gobiernos municipales en particular, totalmente empantanados, sin margen de maniobra, sin poder hacer ningún tipo de obra. Y lo que nosotros creemos es que si se puede lograr que en la Convención Nacional Hacendaria se revisen estos dos grandes conceptos y una serie de puntos técnicos que inclusive yo quisiera poner a su disposición. No voy a extenderme en la presentación, pero tenemos hecho ya el documento, aquí lo tengo. Es un documento, no sé si se alcanza a ver, que dice fundamentos para revisar el pacto fiscal, que pongo por conducto de Tonatiuh a su disposición para quien quiera conocer el ejercicio que hizo Jalisco de revisión de la ruta que se puede seguir. Tenemos inclusive, por aquí lo tengo, déjenme nada más buscarlo. Los principios, creo que no se alcanza a ver muy bien, pero aquí lo que dice ya es convocatoria, los principios legales que soportan la idea de poder convocar a una Convención Nacional Hacendaria. Hemos hecho un estudio muy amplio, por supuesto desde el punto de vista constitucional, para demostrarle a la Federación que no puede seguir rechazando el planteamiento de convocar esta Convención Nacional Hacendaria. En la última CONAGO se dijo que se iba a instalar una mesa técnica de las autoridades hacendarias de los estados con el secretario de Hacienda para empezar a platicar sobre el tema. ¿Puede considerarse esto un primer paso? Tal vez, pero nos parece que este es un asunto de definición política que tiene que procesarse también desde la Cámara de Diputados y desde el Senado de la República. Por ello, y con el ánimo de también pues, dialogar con ustedes, lo que quiero decirles es que esta batalla que estamos dando no es un asunto pensado en la lógica del golpeteo político con el presidente. Estamos defendiendo a nuestras entidades
No queremos que este asunto se lleve a una cancha de politización mal entendida. Lo que queremos es que se entienda que lo que estamos planteando responde a preguntas muy sencillas, a cuestionamientos muy prácticos. Miren, les voy a poner 2 ejemplos que a lo mejor pueden servir para orientar la discusión. Jalisco, como entidad federativa, cuando tú haces el cálculo de cuánto están aportando, por ejemplo, al Seguro Social, los patrones y los trabajadores de Jalisco, y lo comparas contra lo que tiene de gasto el Seguro Social de Jalisco para operación, el costo total de la operación del Seguro Social en Jalisco, nuestro estado tiene un superávit de 10,000 millones de pesos. Es decir, entre lo que aportan los patrones y trabajadores versus lo que le gastan al seguro en Jalisco, el superávit de Jalisco es de 10,000 millones de pesos. Entonces, si nuestro estado en las instalaciones del seguro tuviera los doctores que necesita, tuviera las medicinas que necesita, tuviera la infraestructura que necesita, pues entonces podríamos estarle mandando recursos a otros estados de la República. Eso me parece justo. Pero cuando nuestro estado no está resuelto ni lo más básico, la pregunta es, ¿dónde están esos 10,000 millones de pesos de superávit del Seguro Social? Segundo ejemplo, ¿cómo es posible en un tema tan sensible y tan importante que haya una diferencia de casi el doble del presupuesto per cápita por alumno entre una entidad federativa y otra? ¿Por qué un niño de un estado como Oaxaca recibe mucho más dinero en presupuesto per cápita que un niño de Jalisco? ¿Cómo se explica eso? Son cosas que tenemos que plantear desde mi perspectiva, bajo una lógica de equidad y otras que tenemos que establecer bajo criterios de cómo podemos diferenciar las necesidades de cada estado, de cada entidad federativa, insisto, manteniendo el principio de subsidiariedad, pero sin castigar a los estados que estamos haciendo un esfuerzo para mover a la economía del país. Es un tema sin duda complejo, hemos trabajado mucho sobre este asunto, ponemos a su disposición todas las herramientas de las que disponemos, con las que contamos, y lo que quisiéramos pedirles es pues, que verdaderamente este tema se convierta en una prioridad del grupo parlamentario, que se pueda levantar la voz allá, que nos ayuden a convencer a las distintas fracciones de que este no es un tema de partidos, este es un asunto de impulso al federalismo mexicano, y sin duda, pues va a ser una de las cosas en las que estará centrada desde mi punto de vista la discusión política en lo que queda del año y el próximo año en México. Entonces, pues, ¿para qué les platico lo difícil que ha sido la relación con la federación? Creo que ustedes lo han visto. Hay una tensión permanente entre las ganas, el ánimo de nosotros de coordinarnos con el gobierno de la República para enfrentar la circunstancia que vive el país. Una tensión porque nosotros tenemos voluntad y ganas, pero luego pareciera que las agendas de los partidos se imponen en la lógica de la federación y pues simplemente no podemos avanzar en una ruta de entendimiento, de diálogo republicano auténtico. Creo que es una lástima, por supuesto, que nos pesa. Vamos a seguir insistiendo en esa ruta. Ojalá se pudiera dar un cambio de actitud, pero bueno, pues al final de cuentas, el poder respaldarnos en los legisladores de nuestro estado, por supuesto, pero en general del grupo parlamentario, pues para nosotros es una gran ventaja y una oportunidad que no queremos desaprovechar y pues ahí les encargamos, necesitamos de su respaldo, de su solidaridad y de su compromiso como siempre. Y estoy a sus órdenes por cualquier pregunta, a la orden y un gusto saludarlos. Muchísimas gracias, gobernador. Excelente presentación y cuente con nosotros. Cuente con nosotros para defender el federalismo, para defender el pacto fiscal, porque al final del día las y los mexicanos requieren representantes como los servidores públicos como nosotros, como usted, gobernador. Y bueno, voy a abrir una ronda de preguntas. Será únicamente una. Les pido, por favor, que seamos breves, que la intervención sea de 1 minuto. Así que abro micrófono para los compañeros diputados que quisieran hacer uso de la voz. La diputada Pilar Lozano, adelante. ¿Quién más? ¿Quién más quiere hacer uso de la voz? Está Jacobo Cheja. Jacobo Cheja, Pilar Lozano. ¿Alguien más que quisiera hacer uso de la voz? Ariel está usando la mano. Mayela. ¿Perdón? Ariel, perfecto. Yo, Mayela, sí. Ok.
¿Alguien más para concluir ya e iniciar con las preguntas? Bueno, Mariela, por favor. Ok, Ariel, Ala también. Entonces, iniciamos con la diputada Pilar. Adelante, diputada Pilar. Muchísimas gracias, compañera Mayela. Gobernador, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte y felicitarte por el gran trabajo que estás haciendo. Me llama muchísimo la atención. Tú comentabas esto de cero equidad y por supuesto que hay una equidad nula completamente, porque recuerdo que en el cuarto trimestre del año pasado, inclusive dijeron que había 22 estados que habían bajado completamente en la aportación del PIB y 10 estados solamente habían logrado subir, y entre ellos tu estado, Jalisco. En el Nuevo León, como sabes, pues también sucede algo muy similar, que están llegando también casi al 9% del PIB nacional y sin embargo tampoco, pues es muy injusto también lo que se da a ese estado. Pero bueno, independientemente de Nuevo León, creo que Jalisco sin duda ha aportado muchísimo. ¿Qué se puede hacer en el tema, por ejemplo, de, tú ahorita comentabas, bueno, lo del aeropuerto, pero el tequila que finalmente se toma como si fuera de acá, de la Federación o de la Ciudad de México, porque acá están facturando. ¿Cómo podemos revertir eso para poder aportar y para que ese PIB entonces suba como si fuera del Estado, porque es del Estado de Jalisco realmente? Esa sería mi duda, gobernador. Gracias. Gracias, Pilar. El diputado Ceja, por favor. Gracias, compañera Mayela. Apreciado gobernador, un honor escucharte y manifestarte nuestro reconocimiento a tu ejemplar gobierno. En mi calidad de secretario de la Comisión de Energía, quiero hacerte un reconocimiento por la defensa a las energías renovables mediante la controversia constitucional que presentaste ante la Suprema Corte de Justicia. Y en ese contexto, quiero hacerte una pregunta relacionada con el tema. ¿Consideras que un nuevo pacto fiscal para la reactivación económica debe incluir el tema de las energías renovables, considerando las decisiones unilaterales del gobierno federal mediante acuerdos y decretos administrativos? Gracias. Pero, diputado, ¿me ayudas? No escuché el principio de la pregunta, ¿me lo puedes repetir? Sí, con mucho gusto. Te decía que si consideras que un nuevo pacto fiscal para la reactivación económica debe incluir el tema de las energías renovables, considerando las decisiones unilaterales del gobierno federal mediante acuerdos y decretos administrativos. ¿Me alcanzas? Gracias. Gracias, diputado Ceja. Adelante, diputado Ariel. Muchas gracias, Mayela. Enrique, gusto en saludarte, de verdad es un placer escucharte. Básicamente, compartirte que soy secretario de la Comisión de Desarrollo Municipal y Federalismo, y desde ahí traemos este tema. De hecho, en la agenda planteamos justamente una reforma al artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal. Me gustaría por ahí que me ubiques algún dato de gente que me puede ayudar para todas las ideas que ustedes traen de modificación para esta Convención Nacional Hacendaria, poderlas incorporar dentro de nuestras propuestas. Muchas gracias y felicidades. Gracias, Ariel. Adelante, diputado Alan Falomir. Sí, gobernador, muy buenos días. La verdad, excelente tu presentación. Pues yo, como soy diputado por Chihuahua, más o menos traemos una agenda muy similar en el tema de buscar esta nueva ley de coordinación fiscal. Hacerte la pregunta, la ley de coordinación fiscal actual, más o menos en porcentajes, se maneja lo que es el 80-20, el famoso 80-20, el 80% se queda a la Federación de los Ingresos Tributarios y reparte el 20% a las entidades federativas, y es una fórmula de asignación bastante vieja, de muchos sexenios atrás, y por supuesto ya no representa al México actual o al México moderno. En este sentido, tú mencionas que son todos los estados que se han unido para buscar este nuevo pacto fiscal, esta Convención Nacional Hacendaria. Mi pregunta sería, ¿tú crees que los otros estados que no están dentro de este pacto son los que pudieran retardar esta acción? Porque seguramente ellos, pues no, algunos de ellos no les convendría este pacto fiscal porque pues producen menos de lo que reciben. Entonces, ¿crees tú que esa pudiera ser el detonante para que no se diera el nuevo pacto fiscal, estos estados que siguen en el atraso? Gracias, que tengas un buen día.
Gracias, diputado Alan. La diputada Adriana solicita la pregunta y con eso cerramos la ronda de este momento. Adelante, diputada Adriana. Hola, muy buenos días, gobernador Enrique, buen día. Nada más expresar todo nuestro respaldo, digo, como diputados ciudadanos de Jalisco, creo que es nuestro deber alzar la voz y pues más que nada es eso, ¿no? A nombre ahora sí, me atrevo a decir de todos los diputados de Jalisco y de México, estamos respaldándote y daremos la pelea para que este pacto fiscal se acomode a las necesidades de cada uno de los estados. Entonces, pues enhorabuena por ese liderazgo que has tenido con todos los gobernadores y a seguir echándole todas las ganas. Muchas gracias, diputada. Adelante, gobernador. Bueno, muchas gracias a todos una vez más. Pilar, el asunto del tamaño real de la economía creo que sí es un factor central a revisar. Nuevo León, por su cultura empresarial, tiene una circunstancia distinta a la de Jalisco. En realidad, allá el tema del domicilio fiscal está resuelto, o cuando menos en muchas mejores condiciones que el caso de Jalisco. ¿Cuál es la ruta que estamos siguiendo? Y ahí, por supuesto, yo le pediría a los legisladoras y legisladores del Estado, particularmente a Geraldina, que ha estado metido en temas de vinculación empresarial, que lo que necesitamos es buscar a los empresarios a decirles que tengan su domicilio fiscal en Jalisco. Puede sonar hasta simple la solución, pero es así de claro. No les afecte nada y estamos ya empujando una agenda de diálogo, de acercamiento con el sector privado en ese sentido. Yo creo que Nuevo León oficialmente, si mal no recuerdo, tiene la aportación del 7.6 del PIB. Según me decía Jaime Rodríguez en las últimas pláticas que tuvimos, él también considera que hay una subestimación que él piensa que podrían dar en el orden del 8.5% del PIB. Es difícil saberlo. Yo creo que esa tendría que ser una agenda establecida con toda claridad para que los estados pudiéramos hacer un ejercicio de medición real del tamaño de nuestras economías, que es un factor central para la definición también de los recursos que recibimos por parte de la federación. Entonces, creo que una de las rutas a seguir puede ser una agenda intensiva para convencer a los empresarios de cada uno de los estados que están representados en el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para decirles que al establecer domicilios en sus entidades federativas, nos estarían ayudando como estados a poder mejorar también nuestra participación en la distribución de los recursos de la federación. Sobre el tema que planteaba Jacobo, bueno, por cierto, también además, Pilar, el asunto del PIB es un elemento de referencia. En efecto, pues éramos pocos estados los que pudimos tener un crecimiento económico en el primer año del nuevo gobierno, y cuando tú revisas los datos de generación de crecimiento económico, pues es muy claro quiénes están haciendo su parte y quiénes no. Pero cuando revisas el tema de empleo es todavía más claro. Jalisco estuvo durante los últimos 2 meses del año pasado y los primeros 4 meses de este año, 3 meses de este año, como el estado que más empleos generó de todo México. No en términos proporcionales, en términos absolutos. Es decir, inclusive más empleos que la Ciudad de México, más empleos que Nuevo León. Y el estado estaba en un proceso de crecimiento intensivo que se daba por muchas razones. Por ejemplo, la posición que tuvo la Ciudad de México respecto al sector inmobiliario hizo que Guadalajara tuviera una condición de ventaja en ese sentido y que concentrara una enorme cantidad de inversiones que movieron la economía y que fueron generando en nuestra ciudad una dinámica de crecimiento muy, muy importante. Entre otros muchos ejemplos, la manera como pudimos fortalecer y consolidar sectores que han tenido, incluso en medio de la emergencia sanitaria, la posibilidad de seguir creciendo, como es el sector agropecuario, en donde hemos fortalecido nuestra posición como líderes a nivel nacional, y en el caso, por ejemplo, de la industria electrónica y la industria de la innovación, en donde hemos encontrado palancas muy, muy eficaces para poder seguir creciendo en términos económicos. Entonces, creo que los estados que tenemos una apuesta clara de desarrollo de nuestras economías, pues precisamente lo que ahora tenemos que tratar es de que esos proyectos de inversión, de que esas inversiones en general puedan estar domiciliadas en nuestros estados. Es así de sencillo, y eso tendría un impacto enorme en los ejercicios de distribución de presupuestos.
Respecto a lo que dice Jacobo, sin duda el tema de energía es un tema central de todo lo que tendría que ser una estrategia de reactivación económica integral. Si no tienes energía suficiente para crecer, pues ¿cómo vas a crecer? Y lo que está haciendo México, pues es verdaderamente un despropósito. Quiero decirles que se lo dije con toda claridad al presidente de la CONAGO. Bueno, creo que con toda claridad, a lo mejor me equivoco porque no me contestó ni media palabra de lo que le pregunté. Le explicamos por qué habíamos ido en la ruta de la controversia constitucional que interpusimos el Estado de Tamaulipas y el Estado de Jalisco, que por cierto fue admitida por la Corte, para cuestionar el acuerdo por el que se emitió la política, lo leo porque luego está tan largo el nombre que no me quiero equivocar, la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad del sistema eléctrico nacional, por una razón. O sea, el motivo de la controversia constitucional, nomás para estar todos en ese entendido, es porque desde nuestro punto de vista, no solamente violenta todos los acuerdos suscritos por el país a nivel internacional en la agenda del cambio climático, sino que además vulnera el derecho a un medio ambiente sano. Esa es la ruta de entrada de la controversia constitucional. O sea, apostarle a las energías fósiles es, desde nuestro punto de vista, un atentado contra el principio, contra el derecho, fundamental de tener un medio ambiente sano. Entonces, lo que le plantea el presidente en concreto, y con mucho gusto también pongo a su disposición la intervención que tuvimos en la CONAGO, en donde le explicamos al presidente que si la CFE, por ejemplo, tuviera un plan de inversión que resolviera las necesidades de generación de energía de las entidades federativas, pues a lo mejor podrían ellos defender su postura. Pero les pongo otra vez el ejemplo de Jalisco. ¿Sabes, Jacobo, cuánto dinero tiene presupuestado CFE para generación de energía en Jalisco este año y el próximo? 0 pesos. Y Jalisco es un estado deficitario. Está entre los 3 estados más deficitarios del país en generación y consumo. Entonces, si la CFE no va a invertir ni un peso, si nosotros acabamos de dar una muestra de congruencia cancelando un proyecto de inversión muy grande de una termoeléctrica, porque hicimos un compromiso en la conferencia de las partes en la agenda de cambio climático y lo vamos a cumplir. Cancelamos una inversión en energía fósil y nosotros, o en energía contaminante, la generación de energía contaminante, y nosotros estamos haciendo un esfuerzo para poder mantener una postura de congruencia, pues lo menos que esperamos, y esa fue la propuesta, es que, y lo voy a leer textual, porque además fue un punto único que presentamos los 10 gobernadores, le dijimos al presidente, que en las entidades federativas, conveniemos con la federación funciones compartidas en materia de gestión energética cuando los planes de inversión de CFE y de Pemex sean insuficientes respecto a las necesidades de crecimiento y los planes de desarrollo de cada estado. Así de sencillo. Que el tema no se trata de que la federación pierda soberanía en términos de política energética. Se trata de que construya esa soberanía de la mano de los estados, que no se vale que nos cancelen esa posibilidad cuando el CFE y Pemex no están resolviendo nuestras necesidades energéticas. Entonces, digamos, son dos agendas que tienen un significado muy profundo. Por un lado, la agenda ambiental y el cumplimiento de nuestros compromisos en materia de cambio climático, pero por otro lado, el tema de la agenda de crecimiento económico. Si no tenemos suficiencia en términos de generación de energía, no vamos a poder reactivar nuestra economía. Y Jalisco no tiene resuelto ese problema y ni la CFE ni Pemex no lo va a resolver. Entonces, ¿por qué no nos dejan hacer una agenda conveniada con la federación para impulsar la inversión privada, insisto, sin corruptelas, sin abusos, que evidentemente se cometieron? Por supuesto que hubo empresas, particularmente extranjeras, que tenían niveles de utilidad en la generación de energía de más del 50%, entonces es absurdo. La federación tendría que regular eso, pero evitar la corrupción y evitar los abusos es muy distinto a cancelar la posibilidad de la inversión privada, particularmente en energías limpias y en energías renovables. Eso es básicamente lo que estamos planteando y la respuesta es sí. Sin una política energética que considere estos elementos, pues me parece que la reactivación económica y la discusión sobre el pacto fiscal, pues es evidentemente insuficiente. Sobre lo que preguntaba Ariel de la modificación, de las modificaciones, digamos, en términos de una agenda legislativa, lo que hemos acordado es que tenemos el documento que les mostré ahorita, que con gusto se los envío. Tonatiuh está trabajando también, estamos trabajando de manera coordinada los documentos digamos, de referencia para hacer tanto la agenda política de debate como la agenda legislativa. Todavía no he visto yo el documento, digamos, ya aterrizado de un planteamiento
de reformas específicamente a ordenamientos legales. Lo que tenemos es hasta ahorita un planteamiento de cómo se podría convocar a la Convención Nacional Hacendaria y cuál podría ser, digamos, el marco general de discusión en la convención. Lo que yo propondría y pongo sobre la mesa es que le pudieran ir ustedes avanzando, si lo ven bien, a ir aterrizando o traduciendo un planteamiento de análisis a lo que podría ser una agenda de reformas a nuestros ordenamientos legales, que eso todavía, en lo personal, cuando menos yo no lo tengo listo. Pero creo, Ariel, que va a ser sin duda un trabajo importante a realizar en los próximos días. Y lo que decías, Alan, la conveniencia o la resistencia que pueden tener los estados del país en donde hay más rezagos, en donde hay más pobreza, pues es evidente. El presidente usa ese tema para decir no hay solución. Él dice, pues yo quiero ver qué estado va a estar dispuesto a perder recursos para que lo gane otro. Pero eso es un falso debate. O sea, lo que tiene que prevalecer en el modelo es el principio de subsidiariedad. Insisto en ello. Pero el principio de subsidiariedad no puede ser sinónimo de un principio de injusticia con los estados que estamos produciendo más. Entonces, lo que estamos planteando es que en la Convención Nacional Hacendaria se ponga la visión de país por encima de la de los intereses de los estados en particular. Un modelo general de nación que evite las injusticias que hemos mencionado, que evite las disparidades que estamos planteando, que precisamente establezca mecanismos compensatorios adecuados, pero no basados en la lógica de defenestar las finanzas de los estados productivos para seguir alentando un modelo que, por cierto, pues está demostrado, ahí están los datos, tampoco ha resuelto el problema de inequidad. Tampoco ha hecho que la justicia llegue a todos los rincones de México. Tampoco ha hecho que los estados más pobres se vuelvan productivos. Entonces, hay algo que está mal. Justo lo que nosotros estamos planteando no es que el debate sea mucho más amplio que un simple ajuste en la fórmula que haga que un gobernador diga, a mí me quitaron y otro diga, a mí me dieron, sino que haya un planteamiento integral, que lo de la fórmula sea el último paso, después de una reflexión de cómo hacemos un acuerdo y un arreglo mucho más justo y mucho más efectivo para la nación. Y bueno, pues Adriana, gracias por el mensaje de solidaridad, así ha sido siempre. Gracias a todos de corazón. Nos vemos pronto, les deseo suerte en estos días tan turbulentos que seguramente van a vivir. Cuando menos no se van a aburrir y yo sé que lo van a hacer muy bien. Les mando un gran abrazo a todos y gracias, coordinador, por el espacio y la oportunidad. Muchísimas gracias, gobernador. Desde Puebla reconocemos su trabajo y su liderazgo. Gracias, coordinador. Muchas gracias, gobernador. No sabes cómo apreciamos tu participación, que nos llena de entusiasmo, pero sobre todo de compromisos respecto a la próxima agenda legislativa, y estamos puestos para entrarle al tema del replanteamiento del pacto fiscal. Muchas gracias de nuevo, gobernador. Un gusto tenerte. Desde acá te damos un abrazo a todos. A ustedes. Saludos. Gobernador, cuenta conmigo, ¿eh? Gracias. Con todo, muchas gracias a todos. Gracias, gobernador. Suerte. Gracias, gobernador. Muchas gracias.